Buenas tardes, mi nombre es Elías Cano, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para fines acrediticios de la materia de Estadística Inferencial de la unidad 5 de los temas de correlación y regresión. Esta materia la imparte el ingeniero Juan José Morales y pues vamos a introducirnos brevemente al tema. Ok, tenemos algunas definiciones. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra variable. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es igual a R, R es igual a menor o igual a 1. También se pueden incluir los límites del menos 1 pasando por el 0 hacia el 1. El valor de R, número 2, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Número 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. Número 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Número 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. ¿Qué significa esto? Pues que aunque exista correlación, no implica que una variable causa los resultados de otra variable. Número 2, otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Por eso es muy importante no basarnos en promedios. Número 3, un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ok, aquí tenemos un ejemplo para introducirnos al tema más a fondo. Tamaño del cerebro e inteligencia. Dice, tiene unas preguntas, el ejemplo, perdón, y tiene una tabla de datos, ¿no? Vamos a leer el problema. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stablitt and Brain, Size, Head Size, and Intelligence Quotient and Monozygotic Twins. De tramo, Head a Neurology, volumen 50, número 5. Aquí vienen unas preguntas. Dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? La otra pregunta dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Ok, aquí tenemos los datos. Son 10 muestras. Tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el resultado de coeficiente intelectual para cada una de ellas, ¿no? La primera muestra pues es de 965 y su resultado fue de 90. Y así sucesivamente. Ok. Vamos a agregarlos a meditar. No tengo los datos para hacerlos paso a paso. Vamos a ver nada más los datos como tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Tamaño del cerebro. Ok. En el apartado 1, en el apartado 2 es el coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Ok. Aquí vamos a agregar los datos. 965. 965. 1029. 1030.
1285, 1049, ay, aquí nos brincamos. Vamos a eliminar esto. Está. Para el coeficiente intelectual. Noventa, 85, 86. Ciento dos, 103, 97. Ciento veinticuatro, 125. 102, 114. Listo. Tenemos aquí los 10 datos listos para empezar. Ok, están ordenados en dos columnas, el tamaño del cerebro, columna 2, coeficiente intelectual, ¿no? Aquí tenemos los 10 datos de las muestras, de los tamaños de los cerebros y los 10 resultados de cada uno de ellos, ¿no? Del coeficiente intelectual. Para empezar, vamos a estadística básica. Estadística básica. Estadística básica. Correlación. Vamos a seleccionar dos variables. Aquí no importa el orden en que seleccionemos las variables. Hay que recordar las propiedades que no importa el orden. El valor no se verá afectado por la elección de X y Y. Entonces, cualquiera de las dos, seleccionamos indefinidamente cualquiera. Y aquí el método. Vamos a medirlo por el método de Pearson, de correlación de Pearson. Lo vamos a resolver por el valor de P. Sin embargo, también se puede resolver por el estadístico de prueba R. Pero no, en este caso vamos a darlo por el valor de P. Le vamos a aceptar. Aquí están los datos que vamos a interpretar. Tenemos la correlación de Pearson. Hay que recordar que la correlación puede estar entre menos 1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como .99, .95, .90, significa que tenemos una correlación fuerte o positiva. Cuando tenemos un valor muy cercano al menos 1, significa que tenemos una correlación negativa, muy débil. ¿Qué significa una correlación positiva? Para explicarles, pues una correlación positiva significa que si un valor, por ejemplo en este caso el valor del eje X aumenta, el valor del eje Y también va a aumentar. Y la correlación negativa, también pues, negativa para explicarles, significa que si un valor también aumenta, el otro valor se va a reducir. Es lo contrario. Bueno, en este caso, pues el resultado del coeficiente de correlación fue de .179. Y el valor de P está 0.620. De manera visual, con este resultado podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual, que es una de las preguntas que nos hace. Sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a usar el valor de P, que es este.
En cualquier prueba en el que no nos den el nivel de significancia ni el nivel de confianza, en este caso, por ejemplo, el ejercicio no menciona el nivel de significancia ni el nivel de confianza, seleccionamos el valor por default que nos da el programa, que es de 0.5 el de significancia, y el de confianza pues es igual a la diferencia de 1 menos el valor de significancia, que sería 0.95 o 95%. En este caso, pues el nivel de eficacia fue de 0.05 y el nivel de confianza, pues 95%, ¿no? Hay que recordar que la prueba de valor de P, en una prueba de hipótesis, en este caso, nuestra hipótesis nula va a ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Que no existe correlación. En nuestra hipótesis alterna va a ser el valor de R es diferente a cero. Acuérdense, la hipótesis nula es el valor de R es igual a cero, o el valor de P. Y en la hipótesis alterna, pues el valor de R es diferente a cero. Aquí sí que por lo tanto, pues aquí en este caso, el valor de P es de 0.62 o 620. Nuestro nivel de significancia fue de 0.05 y nuestro nivel de confianza es del 95%. Y como nuestro nivel de, y como aquí, ok, como nuestro valor de significancia fue de 0.5 y el valor de P es de 0.62, para nosotros rechazar la hipótesis nula, tendríamos que tener el valor de P en nuestro resultado menor al nivel de significancia, a 0.05. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni para aceptar la hipótesis alterna. Esa es la conclusión que tenemos en este ejercicio, que es una de las preguntas que se nos plantea aquí en es una de las preguntas que se nos hace aquí el ejercicio. Entonces, con eso ya con eso ya, con esto que acabo de explicar, ya nos queda pues resuelta las dos preguntas. No existe evidencia suficiente que nos hace la pregunta que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal, lo cual no hay, no existe evidencia suficiente y por lo tanto, pues la pregunta que se nos hace que si parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, definitivamente no, no hay evidencia suficiente, no existe un estudio específico de que entre más grande es el cerebro, la puntuación del coeficiente intelectual es mayor o son más inteligentes, entonces no existe evidencia suficiente para ninguno de los dos casos. Con eso concluimos el primer ejemplo. Aquí pues ya en unas gráficas y grafiqué los datos. Hicimos una gráfica de dispersión y una de regresión de un resumen gráfico en el que nos muestra las gráficas y varias otras gráficas. Ok, tenemos un ejercicio de calentamiento global. Igualmente, es casi lo mismo, nada más que tenemos diferentes datos, ¿no? Ok, vamos a darle al ejercicio. Dice ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Ok, vamos a resolver esto. Vamos a hacer un nuevo archivo para... Ok, vamos a ver, la columna 1 es CO2 y la columna 2 es temperatura en grados centígrados. CO2
y temperatura en grados centígrados. Ok, 340, vamos a meter los datos, 314, 317, 320. 314. 317, 320, 326, 331, 331, 339, 346, 339, 346, 354, 361, 369. Para la temperatura en grados, 13.9, 14, 13.9, 14.1, 14, 14.3, 14.1, 14.4. Ok, ya los tenemos ordenados con columnas, columna 1, CO2, columna 2, temperatura en grados, ¿no? Son los 10 datos de nuestras muestras del CO2 y los 10 datos de la temperatura en grados centígrados, ¿no? Vámonos a estadística. Estadística básica. Correlación. Hay que acordarnos de que aquí no importa el orden en que seleccionamos las variables, como lo hicimos en el ejemplo pasado, entonces vamos a seleccionar. Puedes seleccionar primero CO2, o temperatura, o CO2, ¿no? Como sea. Vamos a hacerlo por el método de correlación de Pearson y que nos presente los valores de P, obviamente. Entonces aquí ya nada más le vamos a dar a aceptar. Ok, ya nos dio los valores, el programa, son los datos que vamos a interpretar a continuación. Tenemos la correlación de Pearson de 0, bueno, voy a recordarles otra vez que la correlación, acuérdense que está de -1 a 1, pasando por el 0, obviamente. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, acuérdense que básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, acuérdense, puede ser .90, .95, .99, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa, muy baja. Acuérdense, muy cercana al 0 es una correlación negativa, muy cercana al 1 una correlación positiva. Entonces, en este caso, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? ¿Qué nos pregunta el ejercicio para empezar? Nos pregunta que si existe correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Con esto, ¿qué concluimos? De que sí existe correlación, ¿no? Porque el valor que tenemos aquí está muy cercano al 1, es 0.89, pegándole al 0.90. Entonces, es una correlación muy, muy, muy fuerte. Bueno, no muy, muy fuerte, es una correlación fuerte, porque está más cercana al 1 que al 0. Entonces, podemos deducir, con lo que nos pregunta el ejercicio, de que sí existe correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Entonces, pues con este ejercicio vamos a concluir el ejercicio, ya que nada más nos hace una sola pregunta. Acuérdense que en cualquier prueba que no nos den el nivel de significancia o el nivel de confianza, en este caso, pues no nos está dando ningún nivel de significancia, ningún nivel de confianza.
es el nivel de significancia, pues es por default, el 0.05, y el nivel de confianza que te da el programa por default igualmente es de 95%, ¿no? Ok, entonces podemos deducir que sí existe correlación lineal entre el ejercicio. Este ejercicio lo podemos también graficar. ¿Por qué no? Vamos a graficarlo. Nos vamos a ir a gráfica. Nos vamos a ir a la primera, gráfica de dispersión. Y vamos a seleccionar la gráfica con regresión para que nos grafique la gráfica de regresión. En el eje de las X estamos suponiendo que la temperatura, si es la temperatura, el CO2 determina la temperatura. Ok, le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos de una manera gráfica cómo se han distribuido las 10 muestras. En este caso vemos que la pendiente está muy inclinada, muy inclinada. Como es una correlación fuerte, es una pendiente muy inclinada. Entonces, eso nos quiere decir, nos indica gráficamente de que la correlación está muy cercana a ser positiva, ¿no? Aquí tenemos nuestras 10 muestras. Son nuestras 10 muestras que tenemos. Si seleccionamos alguna de ellas, nos dice el CO2 es igual a 314, temperatura en grados 13.9, ¿no? Y así sucesivamente si selecciono cada una de estas muestras. Bueno, es nada más para que conocieran más o menos la gráfica, cómo se interpreta gráficamente esta gráfica de dispersión. Acuérdense que hay que recordar que esta línea recta que tenemos es de acuerdo a la correlación que existe. Entonces, como es una correlación fuerte, muy cercana al 1, una correlación positiva, la recta se encuentra muy inclinada, ¿no? Y alrededor pues tenemos los 10 datos. Son los 10 valores que tenemos. Ok, con este ejercicio, pues concluimos con el tema de correlación. Ahora vamos a entrar al tema de regresión. Ok, vamos a entrar al tema de regresión. Dice, tenemos unas definiciones como en la vez pasada, dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que la podemos expresar mediante esta ecuación, que es y es igual a b0 más b1 igual x por x, ¿no? La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable. En una variable es la cantidad que se está modificando, que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre Y cuando X cambia una unidad. La pendiente B1 es no, ok, bueno, en un diagrama de dispersión, un valor típico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Ok, para una muestra de datos pareados X y Y,
Un residuo es la diferencia entre un valor y muestrado observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo y observada es igual a y observada, menos y predicha. Una recta satisface las propiedades de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x, y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Vamos a ver un ejemplo. Dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de base de estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, vamos a ver los datos primero. Los datos los tenemos aquí en este archivo que mandó el profe. Ejemplo de tamaño de la cintura de hombres. Vamos a cerrar este archivo de Minitab para que se nos abra automáticamente. Ok, aquí tenemos todos los datos. Son 40 datos de edad de hombres y 40 datos de tamaño de cintura. Aquí hay dos maneras de resolverlo. Podemos hacerlo por correlación también. Vamos a verlo nada más para ver la relación entre las dos variables, ¿no? Ok, tenemos la correlación de Pearson de 0.845 y el valor de P de 0. Al tener un valor de 0.845 tenemos una correlación positiva. Como es muy cercano al 1, pues es una correlación fuerte, ¿no? El valor de P es menor a 0.05 el nivel de significancia, que es por default, cuando el problema no determina el nivel de significancia ni el nivel de confianza. Aquí el ejercicio pues no nos dice cuál es el nivel de confianza ni el nivel de significancia, ¿no? Entonces podemos determinar esos datos, deducir que el nivel de significancia es de 0.05 y el nivel de confianza es del 95%, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un valor P menor al nivel de significancia, es estadísticamente significativo. Existe correlación. Si tuviéramos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la hipótesis nula plantearía que no existe correlación. Y la hipótesis alterna plantearía que existe la correlación. Bueno, vamos a entrar al tema ahora sí. Regresión. Esto nada más fue una breve introducción a correlación para acordarnos cómo era. Hay dos maneras de resolver este programa. Vamos a resolver las dos maneras. Aquí en estadística nos vamos a ir a regresión y le vamos a dar al primero que es la gráfica de línea ajustada. Ok, aquí en el eje de las 10 tenemos nuestra variable dependiente. Aquí estamos mencionando que el tamaño de la cintura depende de la X, que es la edad del hombre, ¿no? De igual manera, pues tenemos aquí el
el nivel de confianza, que ya está por default, que es 95%. Así lo vamos a dejar. En las gráficas, pues aquí están las gráficas de los residuos. Vamos a seleccionar 4 en 1 para no tener 4 gráficas diferentes. Vamos a darle a aceptar. Y aquí nomás le damos a aceptar otra vez. Ok, tenemos dos gráficas. En una gráfica tenemos la ecuación de regresión y en otra gráfica la gráfica de residuos. Ok, vamos a analizar los datos. Ok, aquí están nuestros datos. Ok, tenemos la ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación que uno de las preguntas que nos cuestiona el planteamiento, la pregunta, es encontrar la ecuación de regresión, que aquí está, que es 59.74 más 0.6259 por la edad de hombre, ¿no? Esta es la ecuación de regresión, ¿no? Tenemos la R y la R ajustada. ¿Qué nos representa la R? Nos representa que el 70%, 70.67% se le atribuye a la edad del hombre, ¿no? El 70.7% de la variación del tamaño de la cintura se le atribuye a la edad. Tenemos el estadístico. Y tenemos igual el valor de P, de 0.00. Significa que si tenemos una relación fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Ok, todos estos puntos, acuérdense que el valor observado entre el valor de cada punto y el valor predicho en esta ecuación, si nosotros seleccionamos cualquiera de estos valores y los sustituimos en la ecuación de regresión, vamos a obtener un valor predicho. A ese valor predicho le restamos el valor observado y lo elevamos al cuadrado. Todas esas sumas de todos esos cuadrados van a dar la suma de los mínimos cuadrados. Y si tenemos, digamos, un valor pequeño, tenemos una ecuación de regresión correcta o ideal. Si vemos esta ecuación, se ajusta más o menos a la mitad de todos los puntos. Por lo tanto, el software pues automáticamente hace ese cálculo, ¿no? De hecho, pues aquí también tenemos la otra gráfica de los residuos, la prueba de normalidad de los residuos. Tenemos una gráfica de cómo están distribuidos, tanto positivos como negativos, una gráfica de control y un histograma de los residuos. Como puedo ver, pues su distribución es normal. Es una distribución normal en el histograma. Ok. ¿Qué nos está pidiendo el problema? El problema nos menciona que se determina la ecuación de regresión. En este caso, pues aquí ya la tenemos. ¿Es esta la ecuación de regresión? ¿O la encontramos aquí en la tabla? Esta es la ecuación. El 59.74 más 0.7259, que es la edad, por X, que es la edad del hombre. También nos menciona que saquemos la gráfica de los residuos. Aquí la tenemos.
De hecho, tenemos 4 gráficas diferentes para los residuos. Es esta. Son 4 diferentes gráficas de los residuos. Y que nos pide por último, nos pide que hagamos una predicción de la edad de los 20, 40 y 60 años. Para eso vamos a usar una calculadora. No tengo calculadora en la laptop, así que vamos a hacerlo manualmente y aquí les voy a enseñar el resultado, ¿no? Una calculadora Casio. Ok, vamos a meter los datos con la ecuación, se va a calcular la predicción a los 20, 40 y 60 años con la ecuación que nos dio el programa militar. Ok, aquí tenemos la ecuación, es 59.64 más 0.6259 por la variable X, que es la edad del hombre. Vamos a multiplicarlo primero por 20. Ok, nos lanza un resultado de 72.15. Vamos a ver si se puede observar. 72 centímetros por una persona de 20 años. Vamos a hacer lo mismo, pero con una persona de 40 años. 59.64 más 0.6259 por la variable X, que es la edad del hombre, 40, para este caso, 40 años. 84.67 centímetros para una persona, un hombre de 40 años. Se puede observar claramente. Y por último vamos a hacer para una persona de 60 años, creo. 60 años, exactamente. 56.64 más 0.6259 por la variable X, que es la edad del hombre, 60 años, en este caso. Y 94.19 centímetros para una persona adulta, hombre, de 60 años. Ok. Ok, entonces, pues con eso concluimos este ejemplo. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Ok, tenemos el ejercicio, edad y tamaño de cinturas en mujeres. Ahora este es un ejemplo similar, pero en mujeres, en el caso de mujeres, ¿no? Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura por una mujer a su edad de 18, 36 y 50 años. Es exactamente lo mismo, pero con otros datos, ¿no? Vamos a stop. Bueno, vamos a cerrar estos datos, ya no nos sirven, ya fue el ejemplo anterior. Vamos a abrir los datos para el tamaño en mujeres, que aquí nos los dio el profe. Cintura en hombres. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Vamos a esperar que se abra el programa.
Ok, tenemos los 40 datos de la edad, mujeres y cintura en centímetros. Vamos a resolver esto, nos vamos a ir a gráfica. Gráfica de dispersión. Movimiento, estadística. Algo le pasa al programa, no se quiere mover. Ok, ya. Vamos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Igualmente aquí, en el eje de las 10 tenemos nuestra variable dependiente, que estamos mencionando que aquí el tamaño de la cintura depende de la edad de las mujeres, ¿no? Que es la X. Nivel de confianza, 95%, gráficas, vamos a darle 4 en 1 para que no nos dé tantas gráficas y le vamos a aceptar. Ok. Ya con esto, ya con estas gráficas, ya expliqué en el ejemplo pasado, como siempre, lo que significa cada uno de estas gráficas. Tenemos 4 gráficas diferentes de los residuos y la gráfica de línea ajustada y la ecuación que nos dio el programa. Con esta ecuación vamos a determinar la predicción de la cintura en base a la edad de las mujeres de 18, 36 y 54 años. Entonces, ok, ¿qué nos pide el ejercicio? Dice determinar la ecuación de regresión. Ok, la ecuación de regresión aquí la tenemos, es esta, 54.12 más 0.8095 por la variable X, que es la edad de mujeres. Ahí resolvimos lo primero que se nos pide. Sacar una gráfica de residuos. Aquí sacamos 4 gráficas diferentes, de hecho. Aquí está. Gráfica de probabilidad, una de ajuste, un histograma y una observación. Con eso ya resolvimos el punto 2 y el punto 3 pues es la predicción en base a estos datos, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? Ok, con estos datos vamos a meterlos a la fórmula que nos lanzó el programa, que es, igualmente lo vamos a hacer con la calculadora. Sí, a mano, 54.12 más 0.8095 por la variable X, que es la edad en mujeres. En este caso son 18 años por 18. Ok, para una mujer de 18 años, el tamaño de su cintura es 68.69. Aquí se puede ver. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Se alcanza a apreciar? Sí. Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una variable X que es de 36 años, ¿no? 54.12 más 0.8095 por la variable X, que es la edad de mujeres, 36. Esto es igual a 83.26 centímetros para una mujer de 36 años. Ahí está. Y ahora vamos a hacerlo con una mujer de 54 años. 52.12 más 0.8095 por la variable X, que es la edad, 54. Por una mujer de 54 años, su cintura en centímetros es de 97.8. Ahí está. Y con eso determinamos, hacemos la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para cada una de esas edades.
en mujeres. Y pues con esto concluimos el ejercicio, la presentación. El proyecto lo voy a mandar en un video aparte. Y se puede subir un poco más rápido este video, ¿no? Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Por favor, por favor, por favor. Ahí está.